Alcalde Fico, ya que estamos hablando de puertos y los puertos a veces están cercanos de las tempestades, mucha tempestad política, ¿cómo le va a usted con Álvaro Uribe? ¿Cómo se la lleva en estos momentos en que todo está tan caliente en Colombia? Yo siempre he tenido una buena relación con el presidente Uribe y es una persona a la que yo siempre le he reconocido su trabajo, le he tenido cariño y siempre le he tenido respeto y se lo seguiré teniendo. Le ha competido, eso sí, como corresponde en la política. Pero no importa, es que yo creo que esa es la democracia. Y yo siempre he tenido una relación constructiva con él, reconociendo lo que él significa también para el país, lo que hizo. Y nosotros lo que pensamos es que hoy debemos estar más juntos que nunca. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Todos debemos estar muy juntos. Mire, frente a lo que estamos viendo entre el Centro Democrático dos cosas y el muy presidente importantes. electo. Vea, lo primero es que yo no siento que eso sea una pelea directa de Abelardo con el presidente Uribe y viceversa, y eso no puede pasar. Yo haría un mensaje más bien es, entendamos en la situación que estamos en el país. Abelardo de la Espriella ganó y el país se salvó. Y eso hay que reconocérselo. Una campaña donde desde el principio fue coherente diciendo cómo quería gobernar, que iba a ganar sin los partidos políticos y que no iba a entrar en los vicios de la vieja política. Pero el progresismo muy malo para reconocer ese triunfo. Y ganó. Pero entonces mire esto. ¿Qué supo hacer la izquierda? Que inclusive muchas veces más que izquierda, porque yo no tengo problemas ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el centro. Mire que a mí la gente nunca me va hablando de ideologías. Para mí no hay mejor ideología que el sentido común, que es hacer que las cosas pasen. Todo el mundo necesita seguridad, todo el mundo necesita educación, salud, todo. Entonces yo me dedico a trabajar. Hay otros que se dedican a exasperar los ánimos y a dedicarse a hablar de ideologías. La izquierda, tal como se llama, donde hay matices, hay una gente muy buena y otros que son unos corruptos, otros que son radicales, aliados con estructuras criminales, se juntaron y supieron juntarse y supieron entender que para tener éxito y poder competir, no solo tener el poder nacional, sino el poder local y regional, tenían que hacer parte de un solo bloque, y eso se llama el pacto histórico. ¿Y qué es la preocupación? Que todos al otro lado estamos completamente regados. Entonces yo sí quiero hacer un planteamiento. No es que Colombia se salvó y ya. La pregunta es qué va a pasar en 4 años. La pregunta es qué va a pasar el año entrante en las elecciones regionales, locales y regionales. Nosotros tenemos que armar un bloque. Siempre pueden existir diferencias y matices. Pero si aquí nosotros no armamos unos bloques, sobre todo de pensamiento, de discutir alrededor de la libertad económica, que haya crecimiento económico, superación de pobreza, seguridad, que haya realmente competitividad, que saquemos a la gente de la pobreza. Yo no estoy hablando de sentarnos alrededor de un tema de derecha simplemente, como algunos lo denominan, resultados, como concepto de seguridad. Resultados. Nosotros tenemos que pensar en eso. Entonces, yo veo lo que ha pasado estos días, y yo lo primero que digo es, a mí no me gusta cuando algunas personas que deberían de estar colaborando para que le vaya bien al nuevo gobierno, dicen, por ejemplo, que van a ganarle la guerra a Abelardo. A mí eso no me da un buen augurio y me preocupa. Y estoy seguro que esa no es la posición del presidente Uribe, se lo aseguro. Pero hay otras personas que dentro de esos bloques entonces hacen el daño y tratan de generar la duda. Ahí diríamos mucho cuidado con eso. Que el doctor Nieto se fue de culipronto. Mire, yo he tenido siempre una buena relación con el doctor Nieto y lo conozco desde hace muchos años. Y creo que es una persona inteligente. Yo creo que equivocó. Y él debería reconocer ese error y aquí no nos podemos poner a pelear entre nosotros. Esto lo que hay que decir es, ya, se ganó, se va a empezar a gobernar desde el 7 de agosto y no más ataques. Aquí los ataques tienen que ser contra el ELN, contra el Clan del Golfo, contra las FARC, contra todos esos criminales a los que Petro premió con la paz total, a todos los que tiene en la cárcel de Itagüí, a los que tienen otras cárceles. ¿Están fortalecidos? Todas esas estructuras crecieron alrededor del narcotráfico, la minería ilegal y delitos como la extorsión y otro. Pero definitivamente el trabajo que hay que llegar a hacer es contra eso, contra los corruptos, contra la pobreza. Eso es lo que hay que llegar a hacer. ¿Qué le falló al presidente Petro, que tenía la muy buena intención de hablar con todo el mundo y llegamos a esa paz total que es un desastre? ¿Qué le falló?
Pero es que yo creo que la intención de él siempre fue era premiarlos y apoyarlos para que después los apoyaran en campaña a través del voto fusil. A él no le falló, a él le funcionó, le falló fue a los ciudadanos de Colombia. Y eso es lo que yo creo que tenemos que entender. Mire, vuelvo y le insisto. La victoria de Abelardo de la Espriella hace pocos días es una hazaña, porque fue ganarle a la corrupción de Petro con los recursos públicos de todos nosotros, pero además al voto fusil. Aquí nosotros no podemos desconocer la gravedad de lo que hoy está pasando. Hemos visto imágenes estos días, por ejemplo, como la FARC se pasea por las vías entre el Cauca y varias regiones del país. Por Dios, aquí lo que hay que hacer es darle duro a esas estructuras criminales. El papel de Estados Unidos va a ser fundamental. Vos me preguntabas ahorita lo del FBI. Lo del FBI es una de las entidades importantes del gobierno de los Estados Unidos que nos está colaborando y le va a colaborar mucho a Colombia. Pero también está la DEA, también está la CIA, también está agencias tan importantes como HSI, que es Homeland Security Investigation, con quien nosotros estamos dando resultados hoy claves en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Que mire las cifras, yo no le hablo con carreta, mire las cifras. Y el gobierno anterior, ese corrupto, cómo dejó crecer el problema y cómo lo desconoció y cómo creció. 3 capturas tuvieron de extranjeros dedicados a explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en 4 años. Nada. 3, nada. Ante sus ojos y ante los ojos de la ciudad. Yo llegué y dije, esto es una prioridad para mí. Yo quiero es erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Llevamos 32 capturas gracias a la Fiscalía, a la Policía y a estas agencias del gobierno de los Estados Unidos. 32. Más de 1000% más de aumento frente al gobierno anterior. Y ojo esto, Gustavo. A ver. Condenas en Estados Unidos. Ya van 2 condenas de cadena perpetua por abusadores de niños y niñas que venían aquí a Medellín. Vienen más condenas. Con ello estamos trabajando. Hace días, hace unos días, antes de venir a esta entrevista con vos, yo estaba en el aeropuerto José María Córdoba. Río Negro. Sí, ¿por qué? Porque logramos conformar durante unos días algo que se llama un Task Force, que es una fuerza de tarea conjunta con todas las capacidades. Policía, Migración Colombia, Interpol, que la tenemos la sede también en Medellín, para darle duro a estas estructuras criminales. Pero ¿quiénes estaban al lado mío? El FBI. Con chaqueta, ¿no? US Marshal, que son los que buscan a todos los fugitivos de Estados Unidos por el mundo. La gente de Homeland Security Investigation, HSI, que hacen un gran trabajo también. ¿Ver tanto gringo no preocupa al progresismo? Y estábamos juntos. Ay, claro que le preocupa a ellos. ¿Por qué? Porque ellos saben que ellos fueron aliados de estas estructuras criminales y uno de los objetivos hoy del gobierno de los Estados Unidos y de todos los países del hemisferio es combatir la criminalidad. Y ahí viene la otra noticia. Yo le propuse al presidente Abelardo de la Espriella que la estrategia del Escudo de las Américas, que es garantizar y articular y compartir información con los países del hemisferio para garantizar la seguridad entre todos y compartir información, la sede fuera en Medellín. Y él dijo que sí. Ya dijo que sí. Y ya los próximos días arrancaremos con la llegada de muchas de estas agencias también que van a empezar a tenerse en Medellín, como el FBI y otras, hasta que se conforme todo el paquete. Déjeme hacer de abogado del diablo. Sí, señor. Cuando el presidente electo dio el sí a esa propuesta, dijo que tenía alguna lógica, palabras más, palabras menos, porque la serpiente, la cabeza, el eje del mal estaba en Medellín y mucha gente dijo, pero ¿cómo así? ¿Está o no está? Mire, yo le voy a decir una cosa que yo mismo siempre lo he dicho. En Colombia, del 100% de los grupos de delincuencia organizada que llaman las GDO, del 100% en el área metropolitana, el 43% están ahí en el área metropolitana. Del 100% de toda Colombia están ahí. Esas estructuras que son las que están allá, en ese tema de la llamada paz total, porque lo que han venido es beneficiándose, esa gente siguió con el narcotráfico, siguieron con la minería ilegal, con alianzas con estructuras criminales, no solo en Colombia, sino por fuera de Colombia. El tema del oro ilegal, el tema de criptomonedas. Muchas de estas realidades operan a veces como centro logístico alrededor de esos mafiosos. Pero como estaban de fiesta y de pachanga, protegidos por el gobierno nacional, ahora les va a llegar la hora. Entonces, ¿qué es importante? Compartir la información. Usted va a Medellín y usted no encuentra ni gente buena. Medellín es una belleza, pero son muy poquitos los que le han hecho daño a Medellín y han acumulado mucho poder. Si Medellín es bueno así,
con esas estructuras criminales haciendo daño. Ahora imagine Medellín sin esa gente. Y yo que me recorro los barrios, Gustavo, la gente vive mamada de esa gente, los odian. Porque a la gente, ¿quién le va a gustar que le roben el celular? ¿A quién le va a gustar que le tengan una plaza de vicio al lado? ¿A quién le va a gustar que le intoxiquen a sus hijos con ese tusi? ¿A quién le va a gustar que le cobren una extorsión? No, que deben de ver sinvergüenzas. Que la gente pueda vivir tranquila. Entonces, yo sí tengo el propósito es de darle duro. Y el compromiso de Abelardo con Medellín es, el presidente electo Abelardo es darle duro a esas estructuras criminales y estar del lado de la gente. Y eso a mí me encanta. Y cuando tenemos esta alianza con el gobierno de los Estados Unidos, que yo mismo he estado en los Estados Unidos hablando con el subsecretario de Estado que estuve allá con Christopher Landau, que ha hablado con muchas de estas personas del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, mucha de esa gente tiene que ser pedida en extradición. Hace pocos días capturamos a 2 en Medellín, ya pedidos en extradición. Alias el menor, de la estructura criminal Los Chivos, que es un grupo ya narcotraficante, y alias el mono, que era uno de los operadores, y van para Estados Unidos. Entonces, a mí sí me gusta que vayamos a tener un gobierno nacional, un presidente como Abelardo de la Espriella, que se la juegue por la seguridad no solo de Medellín, sino de Cali, de Bogotá, de Popayán, de todas las ciudades, de Barranquilla, y está comprometido. El próximo 4 de agosto vamos a tener una cumbre de seguridad que nos ha citado el presidente Abelardo de la Espriella con el ministro designado de Defensa, el general Mora. Ya tuvimos la primera agenda de trabajo con él en Medellín y vamos a estar algunos alcaldes de ciudades capitales en Barranquilla hablando de esto.